Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Curso de Reforma Íntima. Hoy la clase 12, Análisis Espírita de los Vicios. Este curso está dirigido desde la ciudad de Cartagena por Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena. También hacemos parte de este estudio los grupos FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Miel de Amor de Barranquilla, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín y la Asociación Espírita Guana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca. Les damos a todos la bienvenida. También tenemos invitados, otros invitados nacionales e internacionales. Sean todos bienvenidos y como toda tarea espírita o reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento, para lo cual le pido que me acompañen todos. Nos unimos mental y emocionalmente para pedirle a lo alto, al mundo espiritual superior, al mundo mayor, la protección, el sustento energético, fluídico para esta tarea, especialmente para nuestro conferencista, para que su verbo sea fluido, para nosotros, su auditorio, que seamos un terreno fértil para esa palabra cual semilla pueda germinar en cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestras emociones, y de frutos positivos, de fe, de caridad, de amor hacia todos. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Vamos al tema hoy del análisis espírita de los vicios, primera parte. Nos preguntarán algunos o nos preguntaremos por qué está incluido el tema de los vicios en la reforma íntima. Recordemos que es a través del autoanálisis, la autoobservación, el estudio de sí mismo, el conocimiento de sí mismo, donde vamos a ir identificando nuestras imperfecciones, nuestros defectos y nuestros vicios. Identificarlos para poderlos analizar, desmenuzar y poderlos abordar en el sentido de eliminarlos o superarlos. Entonces hacemos una visión espírita de los vicios. Recordemos que desde el punto de vista espiritual hay un componente espiritual, inclusive obsesivo y reencarnatorio de los vicios que deben ser tenidos en cuenta. Entonces, recordando todos estos pormenores, todos estos elementos, dentro de nuestros procesos de meditación personal, vamos a encontrar la necesidad de ir identificando mis imperfecciones, mis defectos y mis vicios, si los tenemos o si no los tenemos, los vicios sociales o los vicios mentales. Entonces, vemos aquí que algunas definiciones. Vicio, la palabra proviene del latín vitium, que significa falla o defecto. Entonces, en latín, vicio es equivalente a defecto. Vemos entonces que no coincide exactamente cuando decimos mis vicios y mis defectos, porque entendemos que son dos cosas diferentes. Pero en el latín vitium significa falla o defecto, aunque el significado social que se le ha dado a la palabra se ha ido ampliando para incluir muchas otras acepciones o significados. Veamos así. Se refiere a una falta, a un defecto, a una enfermedad o a un mal hábito. Algunos sinónimos de este término son falta, depravación, exceso, mala costumbre, afición, desviación. Vicio, en términos generales, pues es lo contrario a las virtudes o a la virtud. También se utiliza como término jurídico genérico que abarca muchos tipos de actos criminales como la prostitución, el juego, la lujuria, el libertinaje, la obscenidad. Entonces ya ahí se nos va apareciendo más como que lo que entendemos como vicio. Y como mencionan la palabra defecto, que es el otro significado, repasemos el concepto de defecto.
También se deriva del verbo latino deficere, faltar, o del fallere, engañar. Ambos casos indican la privación de una cualidad necesaria. Entonces, cuando tenemos defectos es porque estamos privados de una cualidad que es contraria. Y una cualidad necesaria cuya ausencia hace que la cosa, en este caso el espíritu y la persona, sea deficiente, incompleta, irregular o imperfecta. Entonces, como todos tenemos defectos, digamos que hay una privación de una cualidad porque no la hemos adquirido ni la hemos desarrollado. Entonces somos imperfectos en ese trabajo. Nos pasamos las reencarnaciones hasta que reconocemos nuestros defectos, en qué fallamos, qué nos hace falta. Y generalmente son cualidades y virtudes que se van adquiriendo en el camino evolutivo. Se llama defecto a la carencia o falta de cualidades propias y naturales de una cosa o a cualquier imperfección natural o moral o imperfección física también. Entonces vemos cómo en el uso normal se van confundiendo y entremezclando todos estos conceptos. Defecto, seguimos con el concepto de defecto, aunque sinónimos en el lenguaje ordinario, las voces defecto, imperfección, vicio y falta no lo son de hecho. La imperfección se halla en los objetos de por sí completos, en que no aparece defecto por tal concepto. Es decir, están completos, pero están imperfectos. Entonces, aquí hay una especie de resumen que hemos encontrado también en Internet. Defecto es que falte un brazo en el cuerpo humano, ¿no? Pero para nosotros de pronto es que el brazo esté y sea imperfecto. Pero normalmente este ejemplo es bueno. Defecto, le falta algo, le falta un brazo, le falta un ojo, le falta una cualidad. Imperfección es que no sean iguales ambos brazos, es decir, en el defecto falta el brazo, en la imperfección se tienen ambos, pero no son iguales. Y defecto, por tanto, es más profundo que la imperfección, porque en el defecto pues falta aquello que se supone debe adquirir la persona en un sentido moral y en un sentido espiritual. Visto desde el punto de vista de la doctrina espírita, pues cobra más importancia porque somos imperfectos pero perfectibles, marchando hacia una perfección. Y Kardec se refiere a perfeccionamiento gradual. O sea que el concepto de perfección de pronto no significa, tenemos la tendencia a imaginar que es el último escalón, que el último paso que da el espíritu, allá cuando llega a ser espíritu puro, espíritu de luz. Pero el perfeccionamiento puede irse cultivando en los mundos superiores, cuando ya estemos, digamos, en mundos de regeneración o mundos felices, ya ahí hay un alto perfeccionamiento, pero no es la perfección absoluta, porque los espíritus que estén en un mundo de regeneración, en donde el bien y el amor predominan, y hay una fraternidad y una justicia social completa, ellos todavía tienen camino que recorrer, cualidades y facultades que desarrollar, siguen trabajando para después ser transitados o transitar hacia mundos felices, y los mundos felices tienen muy distintos grados y también el espíritu no se queda quieto. E incluso dicen allí en el Evangelio, según el espiritismo, que no avanzar ya es una anomalía en el espíritu que se puede quedar estancado. Entonces, para Kardec, perfección es un rango de cualidades superiores bastante completas, pero que siempre hay un camino que recorrer, un perfeccionamiento hacia arriba. Pero estamos lejos de comprender todos estos conceptos en última instancia. Entonces, imperfección, cualidad de lo que es imperfecto, falta de perfección, defecto o error que impide que una persona o cosa sea perfecta. Y puede ser físico o moral.
como vamos a ver acá. Bien, entonces recordemos aquí por qué los espíritus utilizan la palabra vicio para referirse más que todo a imperfecciones y a defectos, ¿no? Porque aquí usaron ese lenguaje. Kardec lo utilizó en el ítem 913 del Libro de los Espíritus, Perfección Moral. Entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como el más pernicioso? Muchas veces lo hemos dicho, el egoísmo. Entonces, vemos aquí que tanto los espíritus como Kardec están aplicando el concepto de vicio a algo que es una imperfección y un defecto, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, el egoísmo, de él arrancan todos los males. Estudiad todos los vicios, tanto morales como físicos, y encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo, porque este es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad. Neutraliza todas las otras cualidades. También dice que una ampliación a la respuesta de todas las humanas imperfecciones, ya vemos que entonces utilizan los dos conceptos indistintamente, la palabra vicio y la palabra imperfección para referirse a lo mismo que es el egoísmo, porque deriva de la influencia de la materia de la cual el hombre, que está muy próximo aún a su origen, no se ha emancipado, no ha podido emanciparse, y todo contribuye a sostener esa influencia. Las leyes, la organización social y la educación de nuestro mundo están encaminados a sustentar en cierta forma el egoísmo en mayor o menor grado. El egoísmo se funda en la importancia de la personalidad, y el espiritismo bien comprendido hace ver las cosas desde tan alto que el sentimiento de la personalidad desaparece hasta cierto punto ante la inmensidad. Entonces, como han dicho algunos expositores acreditados en el campo de la doctrina espírita, que uno de los mayores desafíos y problemas que tenemos en el movimiento espírita es el personalismo, la importancia del yo, la persona, como individuo, ¿no? Bien, ejemplo de defectos morales: la avaricia, la cobardía, la arrogancia, la impaciencia, soberbia, apatía, intolerancia, prepotencia y perfeccionismo. El problema del perfeccionista es que se cree perfecto. Muchas personas son perfeccionistas, pero el perfeccionismo a su vez es un defecto de tipo moral y pueden tener la tendencia a sentirse perfectos cuando realmente pues no lo son. Bien, entonces, recordando el contenido del libro Síntesis del Manual Práctico del Espírita, del ingeniero espírita brasileño Nay Prieto Pérez, muy conocido a todos nosotros, él lo que propone, y lo propone él, y por supuesto el Evangelio, según el espiritismo, es identificar claramente nuestros defectos, imperfecciones y vicios. Pero en este caso concreto de esta clase es aprender a identificar nuestros vicios. Y empezando por los vicios sociales, que son en el fondo unas adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, las desviaciones sexuales o sexolatría, digamos la gula, el juego o ludopatía, y la que tenemos ahora, los que estamos aquí en mayor o menor grado, es la ciberadicción. Es la nueva adicción que estamos teniendo los del siglo XXI, que es que esa imagen ya están sacándola por internet. Recordemos esa imagen de la secuencia evolutiva desde el mono, los primates, cómo se van, en la imagen se van creciendo, se van poniendo más erguidos, menos toscos, más erguido, menos pelambre, más pareciéndose al hombre, hasta que llega el hombre moderno. Y la imagen que sigue es
una persona viendo el celular. Eso lo hacen en un sentido del humor, pero es que hemos caído en esa ciberadicción. Y como adicción, tenemos que buscar la manera de tratarla, ¿no? Y de suprimirla, la ciberadicción. Bueno, entonces, Nay Prieto Pérez propone el tema de la imaginación en los vicios. Antes de empezar como a analizar cada uno de ellos, hay dos factores que me adelanto a decirlo, que son la imaginación y la obsesión y las tendencias reencarnatorias. Son tres factores que deben tenerse en cuenta al momento de analizar qué vicios tengo. Y si creo o digo que ya no tengo vicios sociales, vicios acá materiales, como adicciones, entonces también debemos buscar los vicios mentales, los vicios del alma. Pero abordemos el tema de la imaginación, que juega un papel importante. La imaginación ha sido mal conducida por el hombre, tanto de modo consciente como por los deseos inconscientes, llevándolo a lamentables sinsabores, contrariedades, sufrimientos y otras graves consecuencias. ¿Por qué? Porque la persona que tiene vicio, además de tener obsesión, digamos que a través de la mente, a través de la imaginación, cuando no está realizando el acto del vicio en sí, lo está evocando, lo está imaginando o lo está recordando. Entonces es un problema que empieza en la mente. Y sigue diciendo, la imaginación crea carencias. Sí, porque toda persona que tiene un vicio es porque hay una carencia, hay un desamor, hay una falta de algo, hay una especie de vacío. Y los vicios son los falsos sustitutos del amor y los falsos sustitutos de los placeres y de los placeres naturales. Con su imaginación el hombre crea sus carencias, se envuelve en los placeres, se absorbe en las sensaciones y se pierde en los torbellinos del interés personal. A ratos se cristaliza en los vicios que su propia imaginación creó, necesidades de su condición inferior, que aún se complace en los instintos, reflejo de la animalidad, por supuesto que estamos cerquita de la animalidad, de la cual no acabamos de salir de un todo. Entonces, actuante en todos nosotros los encarnados. Repito, pues siempre va a decirse en mayor o menor grado, porque es probable que haya personas que ya no tienen vicios como los que mencionamos, son muchos otros, ¿no? Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, producen unos placeres ficticios, podríamos decir que no son tan ficticios, ¿no? Porque la persona que fuma, la persona que está alcoholizada o que utiliza droga o que está en una actividad sexual desenfrenada o digamos promiscua, por ejemplo, ellos no van a considerar que son placeres ficticios, sino que la mente y el cuerpo los va a sentir como unos placeres reales, aunque después las consecuencias sean dolorosas. El ser pensante sabe los males que le causa el fumar, el alcohol, el juego, la gula, los abusos del sexo, los estupefacientes. No obstante, proporcionan instantes de placer ficticio y satisfacciones de aquellas necesidades que su mente plasmó. Ya vamos a ver que en el campo de las adicciones son necesidades que la mente plasmó, pero que después el cuerpo físico y periespiritual, digamos, requieren como una necesidad, como una carencia. Y se convierten en conductas repetitivas, condicionamientos que cómodamente aceptamos. La persona que inicia en un vicio va creando
un condicionamiento psicológico y un condicionamiento orgánico, y de tanto hacerse repetitivo se vuelve adictivo hasta el punto de que son adicciones mentales y adicciones físicas que el mismo organismo o la misma mente lo solicita. Muchas veces sin ninguna reacción en contra. El vicioso se deja llevar por el vicio, difícilmente sale de él, aunque sí se puede salir de él. El organismo humano se adapta a las cargas de los tóxicos ingeridos y el psiquismo se fija en las sensaciones. Lo que se busca en todos los vicios son las sensaciones fuertes. Y desde un punto de vista afectivo y psicológico, pues vamos a encontrar que algo le está faltando a la persona que está buscando ese comportamiento, ese sustituto del afecto. Entonces se crea el hábito y la dependencia. A falta de ellas, el propio organismo pasa a exigir en forma de dependencias las dosis tóxicas o las cargas emocionales a las cuales se habituara. Entonces, la persona viciosa se adapta, se habitúa y empieza a depender de las dosis tóxicas que cada vez va a querer que sean más. Porque al principio el joven se atrevió a fumar un solo cigarrillo al día, pero con el pasar del tiempo ya van a ser varios. Y así en la medida en que va creciendo. O si eso es otro vicio, digamos que las cargas emocionales a las cuales se habituara y la criatura no consigue liberarse más, queda viciada. Se siente entonces incapaz de actuar y prosigue sin esfuerzo, contaminando el cuerpo y el alma. Y también vamos a ver contaminando el periespíritu y los centros de fuerza. Entonces, esclavizándose obstinadamente a los horrores del desequilibrio y de la enfermedad. Yo creo que nosotros pues conocemos todos estos pormenores que aquí Nay Prieto Pérez está recordándonos en su libro. Hay muchos estudios, digamos que aquí estamos haciendo como un repaso sucinto, porque hay profesionales en el campo de los vicios, de las dependencias y de los hábitos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los componentes de los vicios? Primero está el placer que ocasiona, placer físico, placer mental, que ocasionan inicialmente cualquier droga o otro placer que la persona experimente. Está el placer, que es altamente adictivo, produce satisfacción, la gente quiere repetirlo una y otra vez, y eso es lo que... Además que se está buscando una evasión de alguna determinada situación personal, familiar, social, etcétera. También eso va creando el condicionamiento orgánico que pasa a exigir seguir repitiendo el acto y aumentando las dosis. Igualmente se va a crear la dependencia. La persona pasa a tener estas dependencias en mayor o menor grado, y la imaginación que ya vimos, y las tendencias reencarnatorias, como habíamos comentado al inicio del tema del suicidio, que pueden haber tendencias reencarnatorias hacia el suicidio y que se reactiva nuevamente ante una nueva problemática que se le presente al niño o al joven, o al adolescente o al adulto en la nueva reencarnación. Y, por supuesto, va a aparecer el factor de la persuasión de compañías visibles e invisibles. Entonces, en los vicios hay un componente obsesivo que no se puede, digamos, obviar, aunque la humanidad lo desconozca, lo niegue o lo rechace. Además del placer, el condicionamiento, la dependencia y la imaginación, vienen dos factores espirituales, que son las tendencias que la persona trae porque fue fumadora, fue alcohólica,
fue promiscuo en una reencarnación pasada, queda eso grabado en su psiquis y en su perispíritu. Y la persuasión de compañías visibles, los compañeros, la sociedad, los grupos, el colegio, etcétera, y los obsesores que también vienen vinculados del pasado a ese determinado vicio o que se quieren vengar de la persona reactivando todo este recuerdo de aquellas viciaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la humanidad actual está en estos caminos, por ejemplo, de la lujuria y la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y la ciberadicción. Todo se va mezclando. Es preocupante, las cifras son aterradoras de los niveles de viciación que hay en el planeta, y esta juventud, esta infancia, esta adolescencia vienen en este desbordamiento. Y son dos planos de vida, los encarnados y los desencarnados. Si hay una humanidad desbordada y desbocada hacia los placeres inmediatos por carencias, por desafecto y por el mayor problema de nuestro mundo, que es el desamor, se llega a esa conclusión de que el desamor es lo que tiene nuestra humanidad como está. Igualmente hay una humanidad desesperada, viciosa, que busca y no encuentra en el mundo espiritual las drogas, no encuentran el alcohol, ni el cigarrillo, ni el sexo como tal. Entonces descubren los sufrientes y necesitados del mundo espiritual que, afiliándose, asociándose, sintonizando a los encarnados, logran experimentar parcialmente el placer e inducen a través del pensamiento y de la obsesión y de las energías oscuras y negativas y las conexiones que saben hacer para lograr buscar un poco de satisfacción de lo que no encuentran en el mundo espiritual, porque llegaron al mundo espiritual siendo viciosos y tienen la dependencia y tienen los hábitos allá, esas ansiedades, que como llaman por ahí, vienen a sufrir un síndrome de abstinencia cuando desencarnan, y allá debe ser terrible, porque no encuentran los cigarrillos, el alcohol y el sexo ni las drogas, pero las buscan acá. Entonces se mantienen aquí entremezclados con la humanidad, los dos planos visible e invisible. Y es a través de la telepatía, la obsesión telepática, en donde se dan esos encuentros entre encarnados y desencarnados, influenciándose, retroalimentándose mutuamente por estar en la misma tendencia, por sintonía y afinidad. Entonces, esto que había aparecido en uno cuando dictamos las clases sobre la obsesión y las obsesiones ocultas, este tipo de obsesión que se llama personalidad antigua cristalizada, es una fijación mental, que es que en esta reencarnación traemos gran parte de la personalidad de la última reencarnación, no eclipsada por el nuevo cuerpo. Bueno, que se espera que la nueva reencarnación eclipse esas tendencias del pasado, pero no siempre se da esto. Y el acercamiento del antiguo enemigo, rival, desafecto o afecto, su proximidad le hace revivir aquellos recuerdos inconscientes de los placeres y de los vicios del pasado. Entonces sigue ahí ese proceso de ligación telepática y sugestión mental, en donde, como vimos, los espíritus usan hipnosis en diversos grados. La persona que está bajo un vicio, en cierta forma, tiene un proceso de hipnosis, de sugestión y de ligación telepática o mental, que le cuesta trabajo desprenderse de ella. Pero esto va aumentando con los años, con la práctica de un determinado vicio. Allí la doctora Marlene Nobre, en su libro Las máscaras de la obsesión, pues hizo este análisis. Vemos así seguidamente
que estos hermanos, de tanto bombardear nuestra mente con los pensamientos, induciendo de que a medida que va llegando el fin de semana, empiezan a intensificar estos pensamientos que a veces cobran sonido y a veces como voces, en donde inducen a la persona de que ya va llegando el jueves y va llegando el viernes y el cuerpo lo sabe y todo esto, entonces ya la persona va sintiendo que se aproxima el fin de semana para ir a buscar el alcohol o las drogas o el sexo. Entonces a veces los pensamientos se vuelven sonorizados en forma de palabras. No es muy frecuente, pero sí sucede en ciertas personas que son calificadas como esquizofrénicos, dementes, etc. Pero es el obsesor que le está hablando allí, diciéndole, ya es viernes, ya es sábado, ya es domingo. Y así después ya todos los días se vuelven viernes, bajo estos procesos obsesivos. Y cuando el vicioso está dormido, se desdobla, va al mundo espiritual y estás conectado con el obsesor, lo espera y este lo arrastra a zonas inferiores en donde hay, digamos, esta, estos convites de inferioridad que se narran en algunos libros dictados desde el mundo espiritual, y la persona cuando despierta siente la necesidad imperiosa de buscar la satisfacción a través de este tipo de placeres viciosos. Entonces es la obsesión durante el sueño y durante el día también. Esta famosa pintura de espíritas brasileños en donde han sabido representar cómo los obsesores llevan a sus obsesados a las tabernas, a los lugares de diversión, etcétera, y allí los tienen en un completo dominio. El obsesor absorbe los vapores del cigarrillo y absorbe los vapores del alcohol que emite el cuerpo, que dice André Luis, que el cuerpo pasa a convertirse como una especie de alambique y todo su sistema digestivo se pone ensopado en alcohol. Y en ese proceso, en donde se confunde la digestión con el alcohol, el ser emite vapores, vibraciones, que son absorbidas por estos hermanos y a ellos ahí sienten el placer, digamos, atenuado. Y como no logran satisfacerse totalmente, entonces necesitan repetir una y otra vez el acto de fumar para sentir por qué el que está fumando siente el placer del cigarrillo, pero el obsesor siente ese placer, pero muy disminuido y muy atenuado. Entonces se desespera y necesita que la persona se fume más cigarrillos y así aplicado a los demás vicios. Entonces conviven allí en las cantinas, en los prostíbulos, en los lugares de rumba, de diversión, etcétera, a menos que sea una fiesta sana o una reunión familiar, etcétera. Todo va a depender, pues, de los participantes en estas diversiones, porque no se puede generalizar, pero es una realidad que los propios espíritus describen y narran en sus libros cuando hay estas viciaciones y estas dependencias. Entonces, como estamos en un campo espírita y procuramos que estos cursos tengan inmediatamente pues los recursos, ¿no? Porque no basta solamente el análisis de la problemática, que se conoce bien, sino qué hacer ante estos diagnósticos. Porque se hace el diagnóstico, se hace la radiografía, se hace el análisis de laboratorio y el paciente espera es la medicina. Entonces, los recursos contra los vicios por influencia obsesiva, ya para verlo aquí directamente, es el tratamiento desobsesivo especializado,
que se va a canalizar a través de los pases, la ayuda magnética o fluídica, vibraciones, pases y agua fluidificada. ¿Por qué es los pases y el agua fluidificada? Porque, como vemos en el libro de los mediums, en los casos de obsesión avanzada, no tanto obsesión simple, sino fascinación y subyugación, digamos que, la llamada posesión, la mal llamada posesión, pero más que todo la subyugación, el obsesor ha colocado sobre el obsesado un manto de fluidos oscuros en su centro coronario, en su centro frontal, centro cardíaco, centro laríngeo, centro sexual, centro solar, etc. Dependiendo del tipo de vicio, así estos hermanos desencarnados saben proyectar unas vibraciones, pero de naturaleza oscura, y envuelven la epífisis, la hipófisis, el cerebelo, la médula, cualquier otro centro, incluso contaminan los órganos por los cuales se está fallando o que participan en la viciación. Otros, pues, por supuesto, se van a concentrar en el chakra sexual, en el centro neurofluídico sexual y en los órganos sexuales. Allí van a conducir toda su vibración y enmarañan con sus fluidos densos estos órganos o los pulmones o el corazón o el cerebro, etcétera, para mantener esta conexión que le hace más fácil. Y el aura de la persona y el llamado doble etérico que llaman en el esoterismo, que es nuestras energías vitales, el bioplasma, pasa a contaminarse. Y uno de los vicios que más contamina el aura no es el sexo, no son las drogas, no es el alcohol, es el cigarrillo. Porque fijemos que una persona está fumando en una esquina y en la otra esquina se siente el olor del cigarrillo. O pasa cerca a varios metros una persona fumando, inmediatamente sentimos, porque se esparce mucho este fluido. Entonces la persona que fuma emite, tanto física como vibratoriamente, fluidos que se esparcen muy rápidamente. Y su bioplasma, su cuerpo bioplásmico, sus centros de fuerza, su aura, están obnubilados por estas energías, porque no solamente es el humo físico, sino un fluido que podríamos llamar aquí arbitrariamente como el humo espiritual, una vibración, contamina mucho. Y el que está fumando atrae a muchos metros de distancia a los obsesores, que sienten inmediatamente el olor, así como nosotros acá lo sentimos. Ellos inmediatamente se vienen a abrazarlo, a rodearlo y a inducirlo a que siga fumando. Este es un ejemplo, pero en los demás vicios también sucede en mayor o menor grado. Por supuesto, todo el daño que va a producir el cigarrillo. Entonces, si la persona tiene la fortuna o la oportunidad de llegar a un centro espírita en donde le van a hacer unos pases, estos pases van a ayudar a desembarazarlo de todos estos fluidos densos que el obsesor ha venido colocando a través de los días, los meses y los años. Entonces, si la persona también recibe agua fluidificada, que ese agua pasa al sistema digestivo, se liberan las energías por dentro como un pase interno, o la persona está inscrita en el grupo de vibraciones para que oremos por él, vibremos por él, además del esclarecimiento. Y si hay una tarea desobsesiva, pues ya sabemos que hay una parte de esclarecimiento al obsesor que se comunica en el grupo mediúnico, y el adoctrinamiento o la orientación, la atención fraterna hacia el obsesado, pero que se debe tener, por supuesto, el equipo de trabajo y el director de sesión
un ascendiente moral sobre los obsesores para poder influenciar en ellos positivamente. Y la mejor medicina es procurar la reforma íntima del curso de que trata el curso de reforma íntima del obsesado y en nuestro caso de nuestra propia reforma íntima, estemos obsesados o no. Entonces, son estos recursos aplicados a la obsesión, a la vez van a servir contra las influencias, contra la dependencia en los vicios, además de la ayuda profesional que se requiere para el alcoholismo, el campo en el cual no nos vamos a meter, ¿no? Porque es respetable, la ayuda profesional es valorizada para todas estas dependencias. Entonces, en el centro espírita, una terapia sucesiva debe ser aplicada en una institución espírita organizada, en la que un equipo de trabajadores debidamente formados y capacitados proporcionan a la persona obsesada y viciosa, habría que agregar allí, los procedimientos, los recursos, las enseñanzas apropiadas para liberarla de las influencias que padecen y lo perturban y lo mantienen dentro de ese vicio. Entonces, las dependencias orgánicas, la imaginación, el placer que proporcionan los vicios y el factor obsesivo y las tendencias que vienen del pasado complican todo el cuadro, por eso se hace tan difícil que una persona deje de ser drogadicta, aunque no es imposible, es bastante difícil, dependiendo de cada individuo. Entonces, recibimos los pases y nos ayudan a limpiar el aura, los centros de fuerza, a limpiar la epífisis. ¿Por qué se menciona la epífisis? Porque en los libros de André Luis que describen todos estos procesos, hay espíritus obsesores especializados que saben que la epífisis es la glándula de la vida mental y pasan a bloquearla con capas de fluidos oscuros que hace que sea refractaria a las ayudas externas. Pero las ayudas externas, teniendo una vibración más alta, a la larga van diluyendo semana tras semana todos estas energías oscuras allí colocadas o energías densas, o si están en el cerebelo o en el bulbo raquídeo, la médula, los centros de fuerza, los órganos. Sabemos que hay esas enfermedades psicosomáticas o enfermedades fantasmas que consisten en que una persona tiene dolencias en el hígado, en el estómago, en los riñones, en cualquier parte, y no le encuentran nada por mucho estudio que le hagan. Es porque los obsesores han colocado, puede ser, no siempre, ¿no? En ese hígado, los fluidos densos y a veces se traen marcas en el perispíritu. Por ejemplo, los fumadores ya traen marcas en la boca, en la garganta, en los bronquios, ¿no? En la tráquea, los bronquios, etcétera, tejido pulmonar a nivel periespiritual, esa carga, esa lesión que produce las tendencias y la reincidencia. Por lo tanto, podemos imaginar las energías brillantes, sutiles, radiantes, que recibimos en los pases durante 2 o 3 meses, nos van a ayudar en ese proceso de desobsesión y de superación de los vicios. Por lo tanto, los hermanos obsesores que también están bajo el mismo vicio o estuvieron y que buscan, repitiendo, en el encarnado el medio para volver a sentir atenuado el placer del pasado, son llevados a estas reuniones de desobsesión, van a incorporar en las mediums o les va a hablar telepáticamente, ellos se van a desahogar y los mentores espirituales allí lo van a ayudar a liberarnos, además de que la persona está recibiendo los pases y la orientación. Bueno, entonces esta imagen y esta imagen la vamos a utilizar en la relajación de hoy para un ensayo más
de esta temática. Vamos a hacer un receso para algunas preguntas y mientras preparamos aquí la música y la lectura. Bien, Álvaro. Todo esto que nos mencionaste, no sé si se pueda llegar a esta conclusión. ¿Todo vicioso está obseso? Pues a la luz de lo que estamos viendo, se puede decir que sí. Lo que no podemos asegurar es que sea en el mismo grado, ¿no? Es muy difícil que una persona que tenga un vicio, bueno, nosotros nos gustaría pensar que la ciberacción que tenemos no tiene un obsesor allí, ¿no? Vamos a suponer que no, esperemos que no, porque a través del celular, el móvil, la tablet, el computador, nosotros hacemos hoy muchísimas cosas, incluso de trabajo, de estudio, de divulgación, de cosas positivas, pero fuera de eso se crea una dependencia que hasta en las reuniones familiares estamos metidos en el celular y están las famosas fotos en donde todos sentados a la mesa, cada uno en su celular, o los dos amigos o las dos amigas juntas se van a tomar un café, un helado, etcétera, y todas están, en vez de estar dialogando, están cada una en su celular y hasta se comunican por el celular. En ese momento indica que ya hay una dependencia. Pero volviendo a la pregunta, es muy difícil pensar que una persona que tenga alcoholismo, drogadicción, ludopatía, sensualatría, etcétera, no tenga una entidad que lo está induciendo. Lo que no podemos afirmar es qué grado de obsesión puede haber. Bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta antes de hacer el ejercicio? Estamos en preguntas y respuestas. ¿Ah? Faltan 10 minutos. ¿Alguna otra inquietud sobre el tema? Y es la primera parte. Ya el próximo viernes vamos a detallar los vicios en cifras, sus efectos acá orgánicos y sociales y sus efectos espirituales, para que ya tengamos como claro de que a la hora de la meditación, y creo que hasta sin meditación, pues cada uno sabe si fuma o no fuma. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, el vicio es ese el que tiene que ver con la parte física, la gula, el cigarrillo, el sexo, y el defecto es la parte moral, ¿no? El orgullo, el egoísmo, la maledicencia. ¿Es así? Sí, pero también veo que utilizan la palabra vicio para los vicios morales, los vicios del alma, como el perfeccionismo, el personalismo, el egoísmo, el orgullo, la amargura. Todo eso lo están clasificando como vicios morales o vicios del alma. Entonces podemos utilizar la palabra vicios en los dos campos, los vicios sociales y los vicios morales. Entonces iremos analizándolos para saberlos identificar a la hora de la meditación, ¿no? Del autoanálisis. Ok, bueno, parece que todo el mundo está como muy esperando el ejercicio. Sí, bueno, vamos Ya a ir empezaron a concentrarse. para ir buscando una reclinación, una reclinomática o un buen sitio. Un momento aquí. Entonces cerramos nuestros ojos, nos sentamos cómodamente, descruzando las piernas, los brazos, cerramos los ojos suavemente, empezamos a hacer unas respiraciones lentas, suaves, profundas, como hemos practicado anteriormente. Hacemos una elevación de pensamiento para pedir a lo alto, a nuestros guías y protectores, su compañía y el acondicionamiento del ambiente.
y que nos ayuden en este ejercicio en donde relajamos los dedos de los pies, la planta de los pies se aflojan, los tobillos, los talones. Seguimos con el ritmo respiratorio y aflojamos las piernas, aflojamos las rodillas, descansan cómodamente en la silla, los muslos se relajan, las caderas, los glúteos, la pelvis. Aflojamos los músculos del abdomen, de la cintura, de la espalda. Todas las vértebras de nuestra columna se van soltando una a una, como si flotaran. Aflojamos los músculos del tórax. Aflojamos los hombros. Y nos vamos sintiendo bien, relajados, tranquilos. Aflojamos los brazos, los codos, los antebrazos, las manos. Relajamos la garganta y el cuello. Relajamos los músculos de la cara. Destensionamos el entrecejo. Aflojamos el maxilar. Relajamos los ojos, los oídos, las orejas, el cuero cabelludo. Y nuestro cerebro se va tranquilizando, nuestra mente y el cerebro también en sus ondas eléctricas. Se van nivelando esa vibración. Y así relajados, sintiendo la música, la tranquilidad y la paz, nos concentramos en nuestra respiración. Inspiramos, retenemos, exhalamos. Inspiramos, retenemos, exhalamos. Inspiramos, retenemos, exhalamos. Y nos vamos sintiendo invadidos del influjo luminoso de Dios. La fuerza divina, como una luz, atraviesa mi mente y mi cuerpo. Estamos inmersos en el fluido divino, en el fluido de amor, de la divinidad. El influjo de Dios en ondas de luz y de amor invade todo mi cuerpo, cabezas, los pies, recorriendo todos los órganos, los tejidos y las células, haciéndome sentir bien. Renací en una situación penosa para el entrenamiento evolutivo. Las personas son conforme les place, pero soy una búsqueda perenne de la armonía. Convertiré el mal que me hicieron en un bien para mí. La fuerza divina atraviesa mi mente como una luz, mi cuerpo, y mis ondas mentales y emocionales se nivelan y se equilibran. Inspiramos,
retenemos, expiramos. El auxilio divino me invade durante cada día de mi vida y me infunde coraje. El amor divino me inunda de paz. Su presencia me conduce al prójimo, a quien comienzo a amar. Me descubro en falta con Dios y con mi hermano. Por último, me amo, me renuevo en plenitud y me regocijo en el amor, la meta esencial de la vida. El amor divino me inunda de paz. Inspiramos, retenemos, expiramos. Y en este estado de paz, de tranquilidad, recordando las primeras frases, yo soy luz, yo soy paz. Yo soy luz, yo soy paz. Y nos disponemos así a agradecer a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, el habernos proporcionado estos momentos de meditación y relajación. Nos disponemos ahora a salir de la relajación, respirando con más fuerza y con más conciencia. Empezamos a mover los dedos de los pies. Empezamos a mover los dedos de las manos. Giramos lentamente la cabeza hacia un lado y hacia otro. Tomamos aire con más fuerza. Y vamos abriendo lentamente los ojos. Para concluir la clase de hoy. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ok. Entonces, este es el ejemplo de la meditación. Hoy tomé algunas lecturas de Juana de Ángelis del libro Momentos de Salud. Maravilloso. Referentes a Dios. Ok. Que pasemos una feliz noche. Y este ejercicio lo podemos hacer al dormir, ¿no? Cuando tengamos insomnio. O antes de dormir también. Podemos repetir esto pidiendo la protección y la ayuda espiritual. ¿Hay alguna opción para alguien, para que alguien comente algo o ya cerramos? Sí, muy Sí, bonito. Aquí estamos muy contentos, muy relajados todos. Acá en mi casa nos reunimos a hacer un ejercicio y se siente uno como con una paz, una tranquilidad y unas energías muy fabulosas. Gracias, Alvarito, y feliz noche y Dios me los bendiga a todos. Así es, así es. Gracias, lo hicimos gracias. también y nos sentimos muy bien haciendo este ejercicio. Bueno, Álvaro, entonces nos despides, por favor, Qué pena si yo faltando salud especial. Gracias, Alvarito, muy amable. Realmente es un ejercicio muy, muy, muy interesante para repetirlo, para grabarlo, porque pues es escucharte varias veces para que uno vaya mentalizando y vaya grabando realmente cómo es todo ese proceso que tú propones. Sí. Muchísimas gracias, muy amable a ti, Abelito, por esta oportunidad y a todos una feliz noche. Gracias, Nancy. Y tendrán en cuenta que se hace pues muy apresurado, ¿no? Porque unos pocos minutos. Pero se puede, por ejemplo, antes de una reunión mediúnica, antes de un tratamiento, o en su casa, o antes de disponernos a la meditación. Recordemos que está dirigido más que todo a prepararnos
para meditar. Cuando ya estamos bien relajados y todo eso, entonces escoger el punto de meditación para ese día. Muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Entonces,